La palabra de Dios ahí en Malaquías capítulo 3, Malachi, right? 3. I know because the three last books of the Old Testament, they all end the same. Haggai, Zechariah, and Malachi. It makes it easy for me. Malaquías 3:6, hermanos. 3:6, y es un texto conocido, dice: porque yo, Jehová, no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Siéntense, hermanos. Con esto vamos a continuar. Pues yo creo, hermanos, algo de lo más importante que una congregación debe saber y debe escuchar es acerca de los atributos de Dios. Debemos de conocer a Dios, al Dios que adoramos, las verdades reveladas de la palabra en la palabra de Dios, acerca de ese ser que nos creó, nos formó, nos hizo, acerca de ese ser que diseñó, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, un plan de salvación para nosotros, para los que Él ha llamado, a ese ser que envió a su Hijo mediante la cruz, la muerte del Señor Jesús en la cruz. Y precisamente, hermanos, nos va a traer a la gloria. Nos va a traer a la gloria. Y también, hermanos, por medio de el pecado del hombre, Él va a juzgar a la humanidad también. Entonces, es importante que conozcamos a Dios, hermanos. ¿Sí? Que conozcamos a ese Dios, que adoremos. Es bueno adorarle, es bueno rendirse ante sus pies, pero la Biblia nos enseña mucho de quién es Dios. ¿Qué logramos con saber quién es Dios, hermanos? Bueno, entra un temor, el temor de Dios en nosotros. Estamos más seguros también, ¿sí? Estamos mucho más seguros. Y bueno, vamos a ver lo que se llama la inmutabilidad de Dios. Dice el texto, que ya en alguna ocasión hemos hablado de este texto: porque yo, Jehová, no me mudo. Quiere decir, yo, Jehová, no cambio. No cambio. Dios, hermanos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Queremos tener una vista alta de Dios, ver la gloria de Dios y su poder. Queremos conocer su verdad, conocer sus atributos. La inmutabilidad de Dios, hermanos, significa que Dios no cambia en su carácter. Vamos a conocer este atributo, que Dios no cambia en su carácter y tampoco en ninguna forma cambia. Dios es un Dios resuelto, es un Dios inalterable. Es imposible que Dios crezca o se desintegre. No puede ser, hermanos, que Dios crezca. Porque si Dios creciera, quiere decir que hoy es más pequeño de lo que será mañana. No, Dios es grande. Tampoco podemos decir que Dios va en decadencia o va perdiendo alguno de sus atributos, se va debilitando.
no puede perder su poder. El mismo poder que tuvo cuando creó los cielos y la tierra es el mismo poder que tiene el día de hoy. Es el mismo poder que tendrá el día de mañana. Dice, yo Jehová no cambio. Su gloria, su majestad. Dios es el Dios que era y que es y que ha de venir. Nosotros debemos de estar fundados, nosotros debemos de estar edificados en esta gloriosa verdad. Dios es inmutable, Él no cambia, nunca cambia. Vamos a ver esta inmutabilidad de Dios en 4 aspectos. Dios no cambia en su carácter. Quiere decir en sus atributos, en su esencia, en su perfección, en su ser. De edad en edad, desde el siglo y hasta el siglo, de eternidad a eternidad, Él siempre tiene el mismo carácter, tiene el mismo poder, tiene, hermanos, la misma santidad. No es como nosotros. Dios no es como nosotros. Nosotros cambiamos muchas veces. Desde el día que nacemos, empiezan nuestros días en la tierra y empezamos a cambiar. Empezamos a crecer. Nuestro rostro empieza a cambiar. Nuestra sabiduría empieza a cambiar. Nacemos no sabiendo nada y con el paso de los años aprendemos muchas cosas. Llega el momento de que nuestra vida también va en decadencia. Nuestras fuerzas empiezan a acabar. Así como tuvimos más fuerza, no tenemos la misma fuerza a los 5 años que la que tenemos a los 15 años. No tenemos la misma fuerza de los 15 años que la que tenemos a los 30 años. Va aumentando nuestra fuerza, pero las fuerzas del hombre también van disminuyendo. Pero con Dios no es así, hermanos. Dios siempre es el mismo. Él tiene siempre la misma fuerza, el mismo poder. Y solo para ver algunos versículos, el Salmo 102, Psalm 102, verse 26 and 27, versos que leímos, 26 y 27, dice que Él creó los cielos, pero todos ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos como un vestido se van a envejecer. Como ropa de vestir los mudarás, serán cambiados, mudados. Mas tú eres el mismo. Tus años no se acaban. Los años de Dios nunca se acaban. Dios fue el que creó el tiempo. Para Dios no hay tiempo. El Salmo 103, versículo 17, dice que mas la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen. Su misericordia nunca cambia, hermanos. Él siempre es misericordioso. Es muy claro, hermanos, que Dios en sus atributos es inmutable. Su santidad no cambia. Él siempre es santo. Dios siempre es un Dios santo. Su omnipotencia, su poder, su sabiduría. Él es sabio, hermanos, y nunca cambia. Es un Dios, bendito sea el Señor, inmutable. Santiago 1:17, que hablando de este apóstol, Santiago, ¿verdad? Su nombre es Tiago, por eso se le dice Santiago. Pero se le debería de decir San Jacobo, porque su nombre es Jacobo. ¿Sí? En el capítulo 1, versículo 17, este texto ustedes lo saben, es un texto muy famoso. Toda buena dádiva y todo don perfecto
es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sí? Quiere decir que el Dios que conocimos en la niñez es el mismo Dios que nos llamó en nuestra adolescencia, nos llamó para servirle. Es el mismo Dios, no ha cambiado para nada. Es el mismo Dios que hoy nos mantiene, es el mismo Dios que hoy nos da fuerza, la fuerza de Dios, el amor de Dios hacia con nosotros no ha cambiado. A pesar, hermanos, de que Él nos conoce, como ya hemos hablado anteriormente, Dios nos conoce más que cualquier persona. A pesar de eso, su amor no ha cambiado para con nosotros. Es el mismo Dios que está en este lugar, el mismo que nos sostiene. Es el mismo Dios que estuvo con Moisés, que estuvo en el desierto con el pueblo de Israel. El mismo poder, la misma santidad, las mismas demandas. El mismo Dios que llamó a Abraham, el mismo Dios que creó a Adán. El mismo Dios que vas a ver en el cielo, es el mismo Dios, nunca cambia. Dios es inmutable, Él es el mismo. Esto es un gran aliento en nuestras vidas, hermanos. Cada vez que necesitamos mirar hacia el trono de la gloria de nuestro Dios, hacia el trono de gracia, nos encontramos siempre con el mismo Dios. No vamos en una oración y hoy, bueno, vamos a ver en qué carácter está Dios el día de hoy. Vamos a ver si está dispuesto a escucharnos el día de hoy. Ayer me escuchó, pero hoy quién sabe. A lo mejor no está de humor hoy. Mejor intento, como que los domingos está de mejor humor. O como que los lunes está menos ocupado. No, hermanos. Cada vez que nosotros miramos al trono de gloria y de gracia de nuestro Dios, es el mismo Dios. No es como nosotros. Nosotros a veces amamos a Dios, pero a veces lo odiamos. A veces queremos saber todo de Dios, a veces no queremos saber nada de Dios. A veces queremos adorar a Dios y rendirnos a sus pies. A veces quisiéramos blasfemar su nombre. Dios no es como nosotros. Dios es inmutable en su carácter. Siempre va a ser misericordioso, hermanos. Siempre va a ser justo. Siempre va a ser sabio. Siempre va a ser santo. Siempre es santo. Dice: yo, Jehová, no me mudo. Dios no cambia en su carácter. Número 2, la palabra de Dios no cambia. Eso es un atributo que le pertenece solo a Dios. La palabra de Dios no cambia, hermanos. Dios no cambia en su palabra. Su palabra tampoco cambia. ¿Se dan cuenta que no es como nosotros? En Números 23:19, Numbers 23:19, dice una declaración muy hermosa, hermanos. Números 23:19, dice: Dios no es hombre. ¿Para qué? ¿Verdad que sí nos conoce Dios, hermanos? Dice: Dios no es como uno de ustedes. Dios no es como un hombre. Dios no es como yo. No es como usted. Dios no es hombre para que mienta, hermanos. Podemos confiar plenamente en su palabra. Bendito sea su nombre. Dice que tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Claro que sí lo hará. Habló y no lo ejecutará. Amén.
Habla del hombre, hermanos, aún el mejor de los hombres. Ha movido la verdad, ha escondido la verdad, no ha hablado la verdad. Cualquier ser humano que usted conozca, por muy bueno que sea, siempre ha hablado alguna mentira. Siempre ha escondido alguna verdad en su corazón. Pero cuando se trata de hablar de Dios, de su palabra, Él siempre ha dicho la verdad. Nunca cambia la palabra de Dios. Cada palabra que ha salido de la boca de Dios es pura y es verdad. Cuando dice no es hijo de hombre para que se arrepienta, quiere decir que nunca va a cambiar de parecer Dios. De algo que ha dicho, ¿verdad? Si Él ha prometido algo, dijo, bueno, es que mira, mi intención era ayudarte. Mira, Abraham, mi intención era, yo de veras que de mi corazón te quise dar una descendencia como las estrellas en los cielos, pero creo que exageré un poquito. Cuando te dije que tu simiente iba a ser como la arena del mar, que nadie le iba a poder contar, bueno, creo que exageré un poco. Te voy a dar algunos miles, pero no vas a ser padre de muchedumbre. No, hermanos, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él tiene el poder, tiene la cualidad para llevar a cabo, para cumplir lo que Él ha dicho en su palabra. ¿Sí? El Salmo 119, ahí vemos un par de versículos acerca de eso, hermanos. Psalm 119. Versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. El Salmo 119, versículo 89. La palabra de Dios permanece ¿para cuánto, hermano? ¿Para algunos años? No, hermanos, para siempre. La palabra de Dios nunca cambia. El versículo 160 de ese mismo Salmo dice, el principio de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Nunca dudes de la palabra de Dios, hermano. El mundo ha diseñado muchas leyes, el mundo ha hecho muchas leyes. Y las leyes a través del tiempo cambian. Ya no son las mismas. Ya no son las mismas. Solo hay una ley, hermanos, que ha permanecido y va a permanecer por siempre. Y esa ley es la ley de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque su palabra es fiel, verdadera y pura. Por eso es el mismo Salmo 119, pero en el versículo 97 dice, cuánto amo yo tu ley, Señor. ¿Por qué? Porque nunca cambia, porque es verdadera. Todo el día es en ella mi meditación. Isaías 48 dice, sécase la hierba. Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jesús dijo, por de cierto digo que hasta que perezca el cielo. Fíjense qué declaración, hermanos, qué tan fiel es la palabra de Dios. Dice, hasta que perezca el cielo y la tierra, dice, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. En San Mateo 5, 18. Lucas 16, 17 dice que es más fácil que pasar el cielo y la tierra que frustrarse una tilde de la ley. ¿Saben qué es una tilde? Es la diferencia entre la letra L, capital L, y la letra I. Pero solamente una pequeña línea, ¿sí? En el idioma hebreo.
Sorprendentemente, hermanos, es más fácil que el universo se acabe, deje de existir, que una mínima escritura de la palabra de Dios falte o sea mentira. Toda la palabra de Dios, hermanos, es verdad. Con esta declaración de Jesús, hermanos, podemos nosotros simplemente reposar y descansar y poner toda nuestra confianza en la palabra de Dios. Amén. Puedes tú poner tu fe en la palabra de Dios, hermano. Si te dice alguien, es más fácil que el universo se acabe antes de que uno de estos versículos no se cumpla, entonces podemos, hermanos, realmente ver que la palabra de Dios es inerrante y nunca va a faltar. ¿Sí? Cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Lo correcto siempre va a ser lo correcto. Lo correcto nunca va a ser incorrecto. ¿Verdad? Lo que es incorrecto siempre va a ser incorrecto. Pero el pecado siempre va a ser pecado. Siempre ha sido pecado desde el principio y va a seguir siendo pecado al final. Dios no va a hacer acepción de personas. A ti te doy una oportunidad. No, hermanos, dice Malaquías 3:6, el texto que leímos: yo, Jehová, no me mudo, no cambio, y su palabra no cambia. El plan de Dios, hermanos, para la salvación es el mismo. El plan de Dios para las familias es el mismo para siempre. El plan de Dios, hermanos, acerca de la inmoralidad es el mismo para siempre. La inmutabilidad de la palabra de Dios es la misma siempre, hermano. Así es que Dios no cambia en su carácter y Dios no cambia en su palabra tampoco. Otro punto, hermanos, los planes de Dios no cambian. Dios no tiene un plan B por si no le funciona el plan A. O Dios no está en el cielo preguntándose, ¿y qué tal si no funciona? Y diseñando otro plan. No, hermanos, los planes de Dios son eternos. Dios siempre ha tenido un plan desde antes de la fundación del mundo. Dios no altera sus planes. No, hermanos. El Salmo 33 nos habla de esto. Salmo 33, versículo 10. Dice: Jehová hace nulo el consejo de las gentes y frustra las maquinaciones de los pueblos. Todos los planes de las grandes naciones, hermanos, Dios en un momento los deshace. No tiene efecto, hermanos, ni causa ninguna alteración, ¿verdad? Cuando las naciones hacen sus planes, aunque tengan, hermanos, el poder más grande, la autoridad más grande, dice: Jehová hace nulo el consejo de las gentes. Él puede, hermanos, cancelar los planes de cualquier nación, ¿verdad? De cualquier nación. Por eso el Señor dijo: ¿por qué confías en carros? ¿Por qué confías en caballos? ¿Por qué confías en la fuerza que tu enemigo viene con miles y miles de carros de hierro? Les decía así a su pueblo: ¿por qué confían en eso? ¿No saben que yo soy Jehová? ¿Qué tal si les mando una lluvia? Les mando una lluvia y se hace mucho lodo, ¿y a dónde van a avanzar con esos carros de hierro? Ahí se van a quedar. No necesito ni mandarles ni un ángel para que los destruya. Dios, hermanos, anula las maquinaciones, los planes de las gentes. ¿Sí? Pero dice el versículo 11: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las edades. ¿Quién puede estorbar a los planes de Dios? Dice Proverbios 19:21: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre,
mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. ¿Sí? ¿Qué aliento nos da esto, hermanos? No importa qué planes tenga el mundo contra ti. No importa qué fuerzas, hermanos, planeen en contra de ti. Dios tiene un plan para ti. Y el plan de Dios para ti permanecerá para siempre. Bendito sea el Señor. Dios los deshace, hermanos. Si los pueblos de las naciones se juntaran contra ti, contra su pueblo, Dios los deshace, hermanos. Dios hace nulo el consejo de las gentes. ¿Qué es lo que Dios ha planeado para mí o para ti, hermanos? Eso nadie lo puede deshacer. Nadie, hermanos. ¿Y por qué? Porque los planes de Dios nadie los puede cambiar. Dios no cambia sus planes. Nadie puede, hermanos, estorbar los planes de Dios. ¿Sí? Decíamos, cuando Dios creó el mundo, ¿quién le dijo a Dios, tú no puedes construir aquí nada? No tienes permiso. No había nadie que le dijera. ¿Quién estaba ahí para estorbarle, para estorbar sus planes? ¿Quién estaba ahí para decir, tú no puedes mandar a tu hijo para que salgan miles y miles y millones de pecadores que se arrepientan? ¿Quién puede estorbar a esto, hermanos? ¿Quién puede estorbar que un pecador se arrepienta y crea en el poder del Señor Jesucristo? Es el plan de Dios, hermanos. Nadie lo puede estorbar. La inmutabilidad de Dios está perfectamente unida, hermanos, con su sabiduría, con su amor, con su gracia, con su poder. Podemos nosotros reposar tranquilamente, ¿verdad? En que Dios ya tiene un plan para nuestras vidas y es seguro. Y ese plan, hermanos, es para su gloria, para que su nombre sea glorificado y para el bienestar de cada uno de nosotros. Isaías capítulo 14, versículo 26 y 27 dice, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y esta la mano extendida sobre todas las gentes, porque Jehová de los ejércitos ha determinado. ¿Y quién lo invalidará? Son preguntas retóricas. Cuando el Señor ha determinado hacer algo, ¿quién lo va a invalidar? Dice, su mano está extendida. ¿Quién la va a tornar? ¿Quién, hermanos? Nadie. Nadie, hermanos. Los planes de Dios, nadie los puede cambiar. El plan de Dios avanza, el plan de Dios se cumple de generación y generación, por todas las edades, es el mismo desde el siglo y hasta el siglo, de eternidad a eternidad, es inmutable en su carácter, en su palabra y en su plan. Y por último, la inmutabilidad de Dios en su salvación, hermanos. Tan importante saber esto para nosotros, aquellos hermanos que en el pasado eterno Dios escogió con su soberanía, con la muerte de su Hijo, por la obra del Espíritu Santo. Nunca ningún creyente que entra en el reino de los cielos será sacado del reino de los cielos. Podemos pensar en Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció también predestinó, a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y todo empieza, hermanos, por la predestinación. Si Dios predestinó a alguien desde antes de la fundación del mundo, trabaja el Señor, ¿verdad? Él pone sus medios, su plan de salvación, Él hace todo lo que Él tiene que hacer, hermanos. A veces
viene enfermedad en la persona, a veces viene incluso muerte, a veces viene tragedia, pero todo eso es porque Él ya los predestinó, los llama, los justifica y los glorifica. A todos los que Él predestina, los glorifica para estar en el cielo, en el reino de los cielos con Él. Quiere decir que desde el pasado eterno, hermanos, su plan de salvación está escrito para que estos hombres, dice en Romanos, que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El libro de San Juan nos habla, hermanos, de este plan de salvación inmutable, que nadie lo puede, hermanos, resistir. Vamos a ir viendo algunos versículos de San Juan y con esto, hermanos, terminamos. Dice San Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice San Juan 3:16? Bueno, dice que tenemos vida eterna, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, alguien que está en el Evangelio no puede tener vida por 5 años y luego irse al mundo y terminar en el infierno. No se puede. Dice que los que en Él creen no se pierdan, sino que tengan vida eterna. ¿Verdad? Y desde que el Señor nos salvó, hermanos, tenemos la seguridad de la vida eterna. Tenemos la seguridad y la confianza de la vida eterna. Aún la muerte, ¿verdad? Vivimos esta vida, pero sabemos y estamos seguros de que Él nos va a resucitar de entre los muertos. ¿Sí? Ahí está la inmutabilidad de Dios en su salvación. Él no cambia, hermanos, su plan de salvación. San Juan 4:14 nos dice que si bebemos del agua que Él nos da, dice, nunca más tendrán sed. Dice, cualquiera que bebiera de esta agua del pozo de Jacob va a volver a tener sed. Pero si toma del agua que yo le daré, nunca. No se puede tomar de esa agua, que alguien venga y tome del agua que el Señor le da, y a los 5 años o 10 años se vaya y muera de sed en el infierno. No, hermanos. También la salvación del Señor no cambia. Es para siempre, dice, para siempre no tendrás sed. Para siempre. Bendito sea el Señor. San Juan 5:24 dice que no tenemos condenación. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, otra vez dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación. No hay condenación, ya está salvo. San Juan 6:35, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Sí? No podemos ser salvos y a los 10 años viene alguien, el enemigo nos arrebata. No, hermanos, nunca tendrá hambre. El que a mí cree no tendrá sed jamás. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Que la salvación de Dios es inmutable. Dios es inmutable en su salvación. Pero cuando Dios salva a alguien, para siempre, hermanos. Para siempre. Si se perdió es simplemente porque nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Pero cuando Dios salva a alguien, dice, no tendrá sed jamás, no volverá a tener hambre, tiene vida eterna. San Juan 6:39 dice que resucitaremos en el día postrero. San Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Alguien puede arrebatar las ovejas de Dios de su mano?
¿Alguien podrá, hermanos, cuando Dios tiene a su oveja, la podrá arrebatar de su mano? Dice, nadie las arrebatará de mi mano. San Juan 11:26, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aunque en esta vida, hermanos, ¿verdad?, veamos un día el sepulcro, dice, no morirá eternamente. Y el capítulo 14, versículo 16 de San Juan, dice, el Consolador estará con vosotros o con nosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Para siempre, hermano. Quiere decir que en esa salvación nunca va a cambiar, hermanos. Siempre, hermanos, estaremos seguros con el Señor. Dios, hermanos, es inmutable en su gracia soberana. Todo lo que Dios ha dicho y ha planeado se cumple, porque Dios es el Dios en los cielos y el Dios en la tierra. Él, hermanos, dice, yo Jehová no cambio. Es uno de sus atributos, hermanos, su inmutabilidad, y nosotros podemos descansar, hermanos, reposar en esta verdad de que Él, hermanos, así como es amor, así como es justo, así como es santo, será siempre santo, siempre justo, siempre el mismo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. A su nombre la gloria y la alabanza.